Segundo bloque, segundo segmento de esta edición de Sobre Ciencia, lo decíamos cuando nos despedíamos rumbo a la pausa. Vamos a hablar de la iluminación en la ciudad, del uso de tecnología de iluminación LED y el impacto que esto tiene sobre la biodiversidad, sobre los animales que habitan con nosotros compartiendo este espacio urbano. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Muy Bien. bien. Bueno, estamos hablando de un proyecto colaborativo entre la academia y los tomadores de decisiones de la gestión pública. Esto que hablamos siempre y de la importancia de que la ciencia acompañe procesos de la vida cotidiana, Sí, ¿no? y de que quienes toman decisiones hablen también con quienes saben, ¿no? Sí, bueno, este proyecto que se llama EILAN, que es evaluación del impacto de la luz artificial en la noche, así es el nombre del proyecto, surgió en el año 2021 y se comenzó a implementar en el 2022. Y bueno, se trató de esto, como decía, este proyecto colaborativo entre la academia, varias instituciones, se hizo acuerdos con varias instituciones, con la Facultad de Ciencias, con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, con el CURE de Rocha, y esto todo con la Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Intendencia de Montevideo. Perfecto. Nosotros hablamos con Andrés Olivera, que él es biólogo especializado justamente en políticas públicas, que nos va a contar en esta primera parte del informe, él es coordinador general de este proyecto, cómo surgió este proyecto y en qué consiste. El proyecto EILAN, Evaluación de Impacto de la Luz Artificial en la Noche, surge como respuesta a una demanda, en este caso, de la gestión pública, donde Montevideo estaba en etapa de transición hacia luminarias LED. Eso implica cambiar toda la plataforma de luminarias, de las sodio a las LED. Un factor sumamente importante de este proyecto es que acompaña en cierta medida una transformación que era inevitable. Ir hacia las luces LED era inevitable. Por un lado, porque hay una demanda de la ciudadanía por más luz. Por otro lado, también hay factores económicos que hacen de que la transición hacia tecnologías más eficientes también sea sumamente necesario desde el punto de vista de la gestión pública, pero al mismo tiempo sabemos por la literatura de que las luces en la noche son un factor de contaminación. Entonces, poder acompañar esa transición, sobre todo desde el punto de vista ambiental, era sumamente importante tener insumos para luego seguir mejorando la gestión de los espacios públicos. Este proyecto tiene una particularidad que fue desarrollado de forma de mucha vinculación y diálogo entre la gestión, digamos, la gente de la administración pública y a su vez los investigadores. Tiene distintas etapas. En un principio se comenzó, y esto es más como un abordaje clásico, de una convocatoria a investigadores de distintas líneas y distintas áreas que se pueda ver afectadas por lo que es la iluminación en la noche. Y ahí entra en el ecosistema diversos tipos de animales, digamos, insectos, aves, el arbolado, cómo se ve afectado, pero también hay cuestiones sociales, hay cuestiones de salud humana. Entonces, todos esos componentes en un principio fueron integrados, considerados, y luego lo que hicimos fue que los distintos grupos fueron generando propuestas para hacer un abordaje de investigación. En la siguiente etapa lo que hicimos fue colectar esas propuestas y seleccionar en base también a prioridades y a factibilidad, donde con los plazos de tiempo y los recursos disponibles tengamos mayor posibilidades de tener resultados. Y ahí fue que derivamos en dos ejes principales y específicamente en el componente ambiental, en la parte biológica, evaluando el impacto sobre el arbolado, evaluando el impacto sobre aves y evaluando el impacto sobre insectos, y luego el componente más asociado a lo astronómico, y es cómo se ve afectado el cielo oscuro. Eso quiere decir la posibilidad de ver las estrellas, cómo la cantidad de luz o los distintos tipos de luz afectan la posibilidad de ver las estrellas. En definitiva,
definitiva, Alexandra, queda claro en esta primera parte del informe que si bien el objetivo de nosotros como habitantes de las ciudades es tener la mayor iluminación posible, hay un punto donde esto ya pasa a ser un problema. Claro, este proyecto, que la verdad que participaron muchísimos científicos, muchísimas instituciones en convenio con la Intendencia, justamente lo que busca es, además, recabar datos de con qué biodiversidad estamos conviviendo, con qué animales. Y bueno, ellos lo que hicieron fue estudiar determinadas zonas de Montevideo en presencia de insectos, de aves y también la parte del arbolado. Y en otras diferentes, en otras partes, en el eje astronómico, justamente estudiar esto que hablaba él de la posibilidad de ver las estrellas. Y para ello hablamos con Andrea Sosa, que ella es responsable del Observatorio Astronómico del CURE en Rocha y también del eje de lo que vendría a ser la parte astronómica de este proyecto, a la que nos cuenta también en la siguiente parte del informe este concepto de ciudad iluminada y a su vez la posibilidad de ver las estrellas en el cielo. La metodología que aplicamos para la determinación de la contaminación lumínica en el cielo de Montevideo fue la siguiente. Instalamos sensores de este tipo, que se conoce como fotómetros de cielo, las siglas en inglés Sky Quality Meter, que es un instrumento que se utiliza tanto profesionalmente como por educadores, etcétera, porque es muy fácil de utilizar y está recomendado por la organización internacional, la ONG Dark Sky, que es un referente en el tema. Estos sensores lo que hacen, se colocan por supuesto a la intemperie en una casita como esta, que llamamos casita, y allí los dejamos funcionando en cada punto que muestreamos de la ciudad unos 2 meses aproximadamente. Es la autonomía que tienen, funciona a base de baterías, y los datos son almacenados en una memoria interna que después uno lo descarga a su computadora. O sea, tienen la ventaja de que son autónomos y no necesitaban una instalación de internet ni de eléctrica. Lo dejábamos 2 meses en un lugar y después los rotábamos, disponíamos de unas 5 unidades, una dejamos fija en el lugar de control para relevar distintos municipios de la ciudad. Esto lo que hace, acá tiene un sensor, que uno lo coloca verticalmente, lo más alto posible para que esté libre de obstrucciones y que no haya ni luz ni sombra proyectándose en el sensor, y de esa forma registra lo que llamamos el brillo del cielo nocturno. O sea, el objetivo del estudio es lograr que las ciudades, las localidades, tanto a nivel público como lo que es particular, cumplan con 5 principios muy básicos y sencillos de implementar para iluminar correctamente sin que se desperdicie luz hacia arriba, hacia donde no es deseada. Lo ideal de una ciudad es regular sus luminarias. Hay factores de diseño, de potencia emitida. En diseño me refiero al apantallamiento y la direccionalidad. La luz tiene que apuntar hacia abajo y solamente donde se precisa. La potencia no tiene que ser más de la necesaria. También con la tecnología LED se pueden incorporar sensores de movimiento, temporizadores, atenuadores. O sea, que la luz se use cuando se necesite y donde se necesite. Con eso la ciudad va a estar muy bien y la mejora en el cielo se distingue. Cuando uno mira una imagen satelital de la Tierra y ve, por ejemplo, lo más contaminado, no sé, la Europa occidental, la costa este de Estados Unidos, bueno, acá en Sudamérica, Buenos Aires, Río de Janeiro, en fin, y Montevideo también, poco menos, se da cuenta de la cantidad de energía que se está desperdiciando. Eso tiene un costo que hoy en día, que estamos muy mentalizados con el tema de la traza de carbono y eso, también tiene que ver con una cuestión de eficiencia energética. Más allá de que, bueno, estamos perdiendo parte de nuestra naturaleza si estamos borrando el cielo. Y no estamos diciendo que no hay que iluminar, estamos diciendo simplemente que hay que iluminar mejor. Como directora del Observatorio del CURE allí en Rocha, Andrea también tiene trabajos desde hace muchos años y hemos hablado
en otras ocasiones de Sobre Ciencia, desarrollando el astroturismo, el turismo astronómico y el potencial de los cielos de Rocha y cuidando también esto mismo, ¿no? La eventual polución lumínica. Claro, lo que ellos llaman el cielo oscuro, ¿no? Exacto, La protección sí. del cielo oscuro. Pero bueno, esto que nos decía, bueno, no es que no hay que iluminar, hay que iluminar mejor y con determinadas medidas, Sí. ¿no? Ella nos contó algunos resultados, nos adelantó, bueno, en el centro de la ciudad se esperaba que se midiera un poco más de contaminación lumínica. En otros lugares fue contaminación media, como por ejemplo el Parque Lecoq, que eso le sorprendió como resultados en ese eje. Y ahora vamos a cambiar de eje y vamos a hablar de qué pasó con los insectos. Para eso hablamos con Gina Salvarrey, que ella es doctora en Ciencias Agrarias, que nos cuenta la metodología que utilizaron para estudiar qué insectos hay en la ciudad. A ver. Para estudiar el impacto que tienen las luces en las comunidades de insectos, utilizamos dos tipos de metodología. Por un lado, utilizamos trampas de pegamento que fueron directamente puestas para colectar insectos que tuvieran actividad nocturna. Y por otro lado, utilizamos trampas de color que consisten en platos que tienen un líquido para atrapar insectos que tienen actividad diurna. Elegimos diferentes lugares en la ciudad, en el municipio C, CH, D y E, y lo que hicimos fue elegir columnas que tuvieran presentes las luces de tipo LED y luces de tipo sodio en las mismas zonas. En este caso tuvimos una coordinación con la Intendencia para elegir específicamente los lugares que cumplieran las características que queríamos evaluar. Propusimos en una primera instancia evaluar aquellas especies y el control biológico, controlar algunas especies que puedan llegar a ser plagas. Para eso pusimos específicamente el foco en grupos de himenópteros, que incluye a todas las abejas, hormigas y avispas, también en dípteros, que son las moscas. Evaluamos también los lepidópteros, que incluyen las mariposas y las polillas, y coleópteros, que dentro de ese grupo están los escarabajos, los cascarudos y todo ese tipo de insectos. Del total de muestreos pudimos colectar un poquito más de 18.000 insectos que tenían actividad nocturna y casi 2.500 que tenían actividad diurna. Y dentro de ese grupo encontramos o pudimos identificar más de 283 morfoespecies, pero vimos también que si bien había alguna atracción y diferencias en cuanto a las zonas y a la atracción por el tipo de luz, la composición en términos de especies era más o menos parecida en todas las zonas y en las trampas, tanto diurnas como nocturnas. Encontramos que la luz LED tiene una mayor atracción y dentro de estos insectos se destacaban los himenópteros y otro tipo de insectos que, si bien no son polinizadores, tienen una función como parasitoides, o sea, controlan y parasitan diferentes insectos que pueden llegar a ser plaga. Es por eso que tienen gran importancia ecológica. Las cifras son muy altas, ¿no, Alexandra? Y además me llamó la atención eso de que la luz LED sería más atractiva para los insectos que la luz convencional. En este caso sí, y es importante también este caudal de información que arroja este proyecto, ¿no? Y bueno, también nos contaba Gina que se sorprendieron por encontrar los que se llaman tisanópteros, que son unos insectos muy chiquititos que los llaman trips, que también ellos se sorprendieron porque no sabían que convivían con nosotros en la ciudad. Pero vamos a seguir hablando de ahora del eje aves, qué pasa con las aves, y para eso hablamos con Lourdes Silveira, que también nos cuenta cómo fue esta metodología para hacer observación de aves y ver cómo las afecta, si las afecta o no, este cambio de luminaria. Bueno, lo primero que hicimos nosotros fue definir 4 zonas de Montevideo en base a la disponibilidad de sitios con ambos tipos de luminarias para poder realizar las comparaciones. Las zonas que seleccionamos fueron Centro Cordón, Nuevo Centro, Unión y Malvin Punta Gorda. Lo que hicimos fue definir 10 puntos en cada una de esas zonas que fueran la mitad puntos LED y la mitad de sodio para poder realizar comparaciones.
En cada uno de esos puntos lo que nosotros hacíamos era ir 2 observadores y registrar todas las especies de aves y la cantidad de individuos de cada especie que registrábamos de forma visual, utilizando binoculares, y también de forma auditiva a través del reconocimiento de los cantos de las especies. Cada punto se muestreó durante 10 minutos. Cada punto fue muestreado 4 veces en el año, uno por cada estación del año, para poder abarcar la variabilidad estacional en la composición de las comunidades de aves, que está dada por la presencia o ausencia de especies migratorias principalmente. Bueno, nosotros en total, considerando las 4 zonas, registramos 44 especies de aves, de las cuales 7 son especies migratorias y 4 son especies exóticas. La especie que fue más abundante en las 4 zonas fue el gorrión, que es una especie exótica. Otras especies que también fueron muy abundantes fueron la paloma doméstica, que es otra especie exótica, muy común en las ciudades también, y la paloma de monte y la cotorra, que son especies nativas. Y después, en cuanto a las zonas, la zona centro-cordón fue donde se registró la menor riqueza de aves, que se registraron unas 20 especies. En Nuevo Centro y Unión se registró una riqueza intermedia, fueron unas 30 especies de aves. Y Malvin Punta Gorda fue la zona donde se registró la mayor riqueza de aves, con 38 especies. Las principales diferencias que registramos nosotros entre luminaria LED y sodio se dieron exclusivamente en la zona centro y cordón. Allí la luz LED tuvo un efecto positivo sobre la riqueza y la diversidad de aves, es decir, registramos mayor número de especies en puntos con luminaria LED que con luminaria sodio en esta zona. En las otras zonas no se registraron diferencias significativas, considerando la comunidad de aves en su totalidad entre tipos de luminaria. No hablemos de 38, soy incapaz de nombrar 20 especies de aves que convivan entre nosotros en Montevideo, Bueno, y sin embargo las hay. Sí, y Lourdes nos contaba que encontraron al cardenal copete rojo, que es una especie que se considera prioritaria para la conservación, y que la encontraron en Malvin. Así que bueno, estos datos ricos que hacen también a este estudio, más allá de ver cómo afecta a las poblaciones de animales los diferentes tipos de luz, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Andrés Olivera como resumen, digamos, de las conclusiones de este proyecto que abarcó a tantos investigadores, y también la importancia de estas alianzas para la gestión pública. Muy bien. Los resultados generales de este proyecto están dentro de lo esperado en varios de los ejes. Puntualmente, tanto en aves como en arbolado, no se vieron efectos significativos, si bien algunos marginales e incluso resultados que hay que seguir analizando, pero no se vieron grandes efectos. Eso, por supuesto, hay porqués de fondo. Nuestros árboles tienen mucho tiempo, la mayoría de las luminarias están por debajo de la copa de los árboles, entonces en eso hay una línea donde seguir y continuar trabajando. Sí se vio un impacto también en insectos, y eso lógicamente estaba dentro del esperado de ser uno de los espacios, digamos, de los ejes donde se podía visibilizar eso, y donde fue más importante y tomó mucho valor el haberlo hecho en conjunto, tanto con arbolado como con aves. Por tanto, independientemente de no tener resultados significativos en uno específicamente, al analizarlos de forma integral nos puede dar también mayor información. Lo que sí es novedoso y hace en cierta forma único a este proyecto hasta ahora, y le ha dado mucho valor al momento de presentarlo en distintos congresos específicos sobre este tema, es el componente integral. Cuando hicimos un abordaje integral entre distintas áreas que se puedan vincular, donde los resultados puedan ser comparables unos con otros, donde podamos realmente tener evidencia comparativa en el espacio urbano, y esta vinculación directa donde se pueda aplicar el conocimiento que obtuvimos y los resultados que tuvimos, que luego se puedan transferir de forma directa a lo que es la implementación, tanto en políticas como en gestión pública. Y eso le dio un valor muy grande. Tanto que, por ejemplo, en el Congreso
uno de los congresos más importantes sobre esto, se llama Artificial Light at Night, luz artificial en la noche. Ganamos un premio y el premio fue básicamente para este proceso, ¿no? Para lo que fue el proceso. Entendemos que en la medida que sigamos trabajando en esta línea, esto va a seguir siendo valorado como algo sumamente novedoso de vinculación entre la academia y la gestión pública. Que salga todo lindo. Chao, suerte. A pesar de todo este gran volumen de datos, Alexandra, quedó claro que hay mucho más por construir, mucho más conocimiento por construir a partir de todo y esto. mucho ¿no? más para trabajar Sí. con todos estos datos, ¿no? Justamente en bueno, lo que son marcos regulatorios y también como decía Andrés, o sea, el poder aprender de esta unión y de este trabajo colaborativo. Alexandra, muchas gracias por un informe realmente iluminador. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.